Ya está. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tercer día del ciclo de conferencias en el marco de la conmemoración del 22 aniversario de Birmex. Y hoy, como hemos venido mencionándolo, me complazco en darle la bienvenida a la doctora Palomares del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Y aquí voy a leer una pequeña semblanza, un pequeño resumen. La doctora Laura Palomares se define como virotecnóloga dedicada a desarrollar tecnologías a partir de proteínas virales, entre los que destacan vacunas. Es ingeniera bioquímica por el TEC de Monterrey y doctora en ciencias por la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Cornell, en los Estados Unidos. Se desempeña como investigadora en el Instituto de Biotecnología de la UNAM y es investigadora nacional nivel 3. Ha recibido múltiples distinciones, dentro de las que cabe mencionar el Premio Universidad Nacional 2018 en Ingeniería y Tecnología, el Premio Inter-Science for Life. ¿Es correcto, doctora? Sí, está muy bien, gracias. 2 veces ha sido Premio Canifarma y, entre otras actividades, ha sido miembro del Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos del Comité de Moléculas Nuevas de la COFEPRIS, experta de la FEUM y asesora científica para varias empresas nacionales y extranjeras, y recientemente ha sido nombrada como directora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Muchísimas gracias, doctora Palomares, por aceptar nuestra invitación y la dejo con su presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Es para mí un placer participar en esta celebración. Birmex, pues, está en mi corazón por muchas razones y los felicito a cada uno de ustedes por este aniversario. Voy a poner una presentación. Muchas gracias. Y básicamente, pues, el tema del que voy a platicar es vacunas contra COVID-19. Como ya bien mencionó el ingeniero, yo estoy en el Instituto de Biotecnología de la UNAM y que estamos basados en Cuernavaca, por cierto, y básicamente pues a esta audiencia, no tengo mucho que decir desde el principio, pero simplemente nada más para estar seguros que todos estamos bien enterados y recordando, ¿no? Que es el DNA, que es el RNA, y básicamente pues que tenemos esta manera para la producción de proteínas que finalmente pues en el caso de las vacunas son los antígenos, ¿no? Entonces recordar que la instrucción está en el DNA, que podemos ver se lee como el RNA y finalmente pues resulta en la producción de proteínas y enzimas, y recordar que la célula pues está envuelta por una capa de lípidos que básicamente pues es también relevante porque, por ejemplo, las vacunas de ácidos nucleicos, como las de RNA que estamos escuchando ahora, pues básicamente tienen que atravesarla para poder entrar en la célula y resultar en la producción de las vacunas por nuestras propias células. Y también recordar en que los virus, pues son los otros protagonistas de esta historia, ¿no? Que estamos hablando de parásitos obligados que solamente pueden propagarse cuando están dentro de una célula, tienen, como sabemos, la superficie, en particular el coronavirus. Esta es una micrografía electrónica en donde está teñida de verde. Esta que se ve como peludito en su superficie, que es esta proteína que llamamos espícula o spike, que es la que utiliza el virus para reconocer sus receptores, en particular receptor AC2 en la célula, entrar a la célula y pues lo que al final quiere el virus pues es producir más virus, un tipo como este fenómeno del gen egoísta del cual seguramente ya han escuchado, en donde básicamente pues lo que sucede o busca el material genético pues es perpetuarse. Y básicamente
¿Para qué? Pues para inducir una respuesta de nuestro sistema inmune, que como sabemos está dividida en dos. Por un lado, una respuesta humoral que resulta en la producción de anticuerpos, en donde estos anticuerpos pues van a neutralizar al virus y evitar que nos infecte. Y por otro lado, la respuesta celular, en donde se producen células que reconocen a otras células infectadas y que pues pueden después morir o matan a estas células infectadas para evitar que los virus se sigan propagando. En cuanto a las vacunas, pues, ¿qué le voy a decir a Birmex, el productor nacional de vacunas en este país, con un rol protagónico a lo largo de su historia? Pero nada más recordar que estamos hablando de un antígeno. Llama mucho la atención que esta, digamos, es como el concepto tradicional de la vacuna, en donde el antígeno, aquí nos ponen como una bacteria dañada, ¿no? Es básicamente pues lo que se inyecta al paciente, pero lo que es muy interesante es que las vacunas recientes, en particular las vacunas de COVID, pues lo que se inyecta al paciente son las instrucciones, no es paciente, ¿no? A las personas, porque no están enfermas, son las instrucciones para que nosotros mismos produzcamos nuestra vacuna. Y ese es un cambio de paradigma muy importante ahorita en esta etapa COVID. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que con esta fracción del patógeno vamos a entrenar a nuestro sistema inmune, que va a resultar en la producción de anticuerpos y también de esta respuesta celular que ya mencioné, que cuando estemos expuestos al virus original patógeno, pues va a poder entrar en acción muy rápido, evitando que nos enfermemos. Simplemente para recordar cuál ha sido el impacto de la vacunación a nivel mundial, en esta gráfica aquí pueden ver el número de casos de sarampión por millón de habitantes. El caso de sarampión es muy interesante y la cobertura de la vacunación. Y podemos ver cómo en los 80 teníamos más o menos 1000 casos por cada millón de habitantes y cómo conforme fue aumentando la cobertura de vacunación, pues llegamos a tener incluso menos de 30 casos por millón de habitantes. Entonces, pues es clara esta relación en donde vemos cómo la vacunación pues puede o tiene el efecto muy importante de evitar la propagación de las enfermedades. ¿Y cómo es que las vacunas hacen esto? Pues básicamente a través de esta palabra que hemos estado escuchando muy recientemente, que son la inmunidad de rebaño, la inmunidad de la comunidad, que funciona de esta manera. En este diagrama tenemos tres tipos de personas: las personas sanas, azul clarito, sin anticuerpos; las personas azul oscuro, con anticuerpos; o las personas rojas, que están infectadas y son contagiosas. ¿Qué pasa cuando solamente pocas personas de la comunidad tienen anticuerpos? Pues cuando se introducen estas dos personas contagiosas, pues lo que sucede es que la infección incrementa o aumenta de manera muy importante hasta que enferma a toda la comunidad. Esto es justamente el fenómeno en el que estamos ahorita, un aumento o replicación sin control del virus. Pero ¿qué sucede si la mayoría de esta población tiene anticuerpos que los pudo haber generado a partir de la vacunación o a partir de haber estado enfermos? Cuando se introducen estas personas infectadas, pues básicamente no tienen a quién contagiar. Y como ven aquí, pues solamente o ya no hay un aumento importante de las personas que están contagiadas a pesar de que se introdujo el mismo número de personas a la comunidad. Aquí quiero llamar su atención a estas personas que están azul clarito aquí y acá, y básicamente estas personas pues pueden no tener anticuerpos por alguna razón. A lo mejor ellas no se pueden vacunar, pueden ser bebés muy chicos o pueden ser personas inmunodeprimidas o con cáncer o alguna otra enfermedad. Y vean ustedes cómo la inmunidad de rebaño las protege o de comunidad y evita que enfermen. Ahora, hay dos maneras de alcanzar esta inmunidad de comunidad, pues a través de una infección descontrolada, que es un poco lo que la gente piensa cuando dicen inmunidad de rebaño, en donde básicamente, pues, ¿cuál es el problema? Pues hemos estado, o se cree más o menos que hay un 1% de muertes ocasionadas por COVID, entonces hagan sus cuentas, si somos 130 millones de
mexicanos, pues estamos hablando de que van a morir 1.300.000 personas, pues eso es a todas luces inaceptable, ¿no? ¿Cuál es la opción? Pues la opción clara es la vacunación. ¿Cómo sabemos qué porcentaje de la población tiene que vacunarse o tener anticuerpos para pensar que estamos en una situación de inmunidad de comunidad? Voy a hablar primero del ejemplo del sarampión que ya mencioné, que es uno de los virus más contagiosos que existen con un número básico de reproducción. Este es un número que utilizan los epidemiólogos para hacer un estimado de una persona infectada a cuántas otras personas va a contagiar. Vemos aquí que una persona pues infectaría entre 12 a 18 personas. Esto significa que para tener una inmunidad de rebaño contra sarampión debemos o debe estar más o menos entre el 92 al 95% de la población vacunada. Como ven, este es un número bastante alto. Esta es la razón por la cual cuando por alguna razón deja de haber vacunas, pues básicamente lo que sucede, pues, es que hay brotes de sarampión, ¿no? Y los escuchamos el año pasado, porque con un grupo que no esté vacunado, pues podemos tener estos brotes. Y básicamente, como mencioné, pues ha sido parte de lo que ha sucedido y siempre estos brotes se han seguido y se ha visto que tienen como origen, pues, una falta de vacuna por X o por otra razón. ¿Qué sucede en el caso del SARS-CoV-2? Pues se comporta de manera similar a SARS. Algunas variantes tienen un número que está entre 4 y 5. Por lo tanto, pensamos que requerimos entre el 70 y el 80% de la población vacunada para poder llegar a este estado de inmunidad de rebaño y dejar de tener esta multiplicación descontrolada del virus. Al día de hoy, pues existen varios tipos de vacunas disponibles. Los podemos dividir en dos. Las vacunas tradicionales requieren amplificación de los virus patógenos o también pueden ser de virus atenuados. Aquí, pues, parte del reto puede ser que a veces se utilizan, entre otros, embriones de pollo y alguna vez los virus, cuando hay que crecerlos en cultivo celular o en el propio embrión de pollo, pues pueden sufrir mutaciones que pueden resultar en vacunas que no necesariamente son similares a las o no representan a los virus que están circulando en una comunidad en ese momento, ¿no? Por otro lado, tenemos las vacunas recombinantes o que están basadas por la biotecnología moderna, que tienen la ventaja de que se pueden generar muy rápidamente, se pueden producir por plataformas, nunca es necesario tener al agente patógeno y la secuencia va a ser idéntica o incluso mejorada a aquella del patógeno. Y ahorita les digo a qué me refiero. En cuanto a este tipo de vacunas, pues han evolucionado de manera drástica durante este año. En particular, lo que hacemos es que elegimos un gen que va a ser, que codifica para el antígeno, que como mencionamos en la mayoría de los casos es una proteína, y lo vamos a poner en un vehículo. Este vehículo, cuando lo usamos en el laboratorio, le llamamos plásmido, y tenemos entonces en este vehículo, piensen ustedes que estos vehículos pueden tener diferentes formas, entonces podemos pensar en ellos como vehículos o incluso naves, ¿no? Contienen al gen de interés que entra a la célula y entonces la célula produce una proteína recombinante. Por eso les decía que nunca necesitamos ver al agente patógeno porque sucede que la secuencia que codifica, por ejemplo, para segmentos o para la proteína S del SARS-CoV-2, pues está disponible públicamente. Entonces, lo único que nosotros necesitamos es tener la secuencia, mandarla a sintetizar, ponerla en este vehículo y listo, podemos tener nuestra vacuna. El tipo o la forma más tradicional de este tipo de vacunas son las basadas en proteínas. En estas, todo esto sucede en una planta farmacéutica, como similar a las que existen en Birmex, y ahí se produce una proteína que la purificamos y es lo que constituye nuestra vacuna. Un ejemplo de estas son la vacuna de hepatitis B, que básicamente pues tiene 40 años entre nosotros, se utiliza desde los 80 para uso humano, la vacuna recombinante contra influenza Flublok o la vacuna de virus contra el virus de papiloma humano. Todas estas son vacunas recombinantes basadas en proteínas. Ahora, ¿qué ha sucedido en cuanto al SARS-CoV-2?
Bueno, básicamente, pues existen los tipos de vacunas virales, como por ejemplo los virus inactivados. Aquí un ejemplo es la vacuna de Sinovac, en donde crecemos el virus, de alguna manera lo dañamos, ¿no? O se inactiva para evitar que cause la enfermedad, y eso es lo que se inocula a las personas para inducir la inmunidad. Por otro lado, tenemos estas vacunas que menciono que son resultado de la biotecnología moderna. Las vacunas vectorizadas, por ejemplo, las vacunas que están basadas en adenovirus, ejemplos son AstraZeneca, CanSino, Sputnik V o la de Johnson y Johnson o Janssen, en donde pues utilizamos, recuerden que les dije como vehículo, como nave, a otro virus. En este caso el adenovirus, que es un virus que causa la gripe, y a través de este virus introducimos la información, las instrucciones al cuerpo para que nuestro propio cuerpo produzca su vacuna y entonces se induzca la inmunidad. Otro ejemplo son las proteínas recombinantes, justo como les acabo de explicar para las otras vacunas que ya tienen mucho tiempo en el mercado. Y aquí los ejemplos son con subunidades, la vacuna de Novavax o la Soberana 1 o la Soberana 2, que son vacunas que se están desarrollando en Cuba, que básicamente son la proteína S, el spike o partes de esta proteína que se inoculan a las personas, o la estrategia que estamos nosotros utilizando en el Instituto de Biotecnología, que son vacunas basadas en partículas pseudovirales o partículas parecidas a virus o virus-like particles, que también son proteínas que se ensamblan, pero con estas estructuras organizadas que son altamente inmunogénicas y que son las que se inoculan para inducir la inmunidad. El tercer o cuarto grupo de vacunas son las vacunas de ácidos nucleicos. Aquí las más famosas son las de RNA mensajero, en particular la vacuna de Moderna y de Pfizer. Y aquí básicamente, pues lo que justo decíamos, se utiliza el mensajero, que es la lectura del DNA, por llamarle así, que contiene de nuevo el gen de interés. Este sería de nuevo el vehículo para transportar este gen y que está cubierto por una partícula de lípidos formando un liposoma que le da estabilidad al mensajero, pero que aparte le permite fusionarse, como ven aquí, con la membrana de la célula huésped, que como les dije hace rato, es una membrana que también tiene lípidos. Entonces, puede entrar el mensajero, este mensajero se traduce y de nuevo nosotros producimos nuestra propia vacuna. Esto es el caso de las vacunas de Moderna y de Pfizer. En general, todas las vacunas que he mencionado, pues utilizan como antígeno la proteína S del virus SARS-CoV-2, Spike, o regiones de esta, y bueno, en parte se busca la formación de anticuerpos neutralizantes. Un poquito más de información sobre estas vacunas vectorizadas, estas imágenes que tomé del New York Times, y como ya dije, este tipo de vacunas son como la de AstraZeneca, CanSino, Sputnik V o Johnson Johnson, es el uso de este adenovirus que mencioné que ocasiona la gripa, pero al que ahora le ponemos como pasajero a un DNA que codifica para la proteína S del virus SARS-CoV-2. Entonces, este virus pues va a utilizar los mecanismos normales que él ya tiene para poderse introducir a la célula, entregar su material genético y entonces la célula vacunada va a producir la proteína Spike que se va a ir a la superficie de la célula, también va a presentar péptidos de la proteína y algo muy interesante es que cuando estas células pues están detectadas, que están digamos, tomadas por este antígeno extraño, pues aquí es en donde se dispara la inmunidad celular, en donde células del sistema inmune pues vienen y destruyen a estas células que están expresando o que están presentando a la proteína extraña. De esa manera, pues, resultando en estas células presentadoras de antígeno que pueden inducir esta inmunidad protectora. Entonces, véanlo así, tenemos por un lado pues a las células presentadoras de antígeno, por el otro lado a las células B que van a producir anticuerpos y que van a reconocer o a estas células vacunadas,
para al final tener una respuesta de anticuerpos o la respuesta celular. Ahora, aquí pues es un poco platicarle a los expertos en cómo se desarrolla una vacuna, pero bueno, recordar que lo primero que tenemos que hacer es la fase exploratoria que sucede en laboratorios como el mío, en donde se hace una investigación de los antígenos y se identifica qué antígeno debe utilizarse y se hace una prueba de concepto. Una vez que ya tenemos esta prueba de concepto, de nuevo en un laboratorio como el mío, entonces es necesario pasar a los estudios preclínicos formales. En estos estudios preclínicos hay que seleccionar un adyuvante, se hacen estudios de inmunogenicidad, hay que tener también la validación de nuestros sistemas o de nuestros modelos y tiene que utilizarse lo que llamamos buenas prácticas de laboratorio, en donde hay un sistema de calidad robusto en el cual o en el marco del cual se realizan los estudios de seguridad y de potencia con la idea de asegurar que los estudios básicamente pues son representativos y saber si nuestra vacuna está lista para ser utilizada en humanos. Pueden ver aquí unos ratoncitos, obviamente el modelo animal puede ser ratón o algún otro, y es importante recordar que estos modelos animales son indispensables porque hasta el momento no tenemos manera de emular el sistema inmune in vitro, ya que es un sistema bastante complejo. En paralelo a eso, y aquí de nuevo es en donde está Birmex experto, pues tiene que suceder el desarrollo del proceso de manufactura, que incluye todo lo que es la parte de calidad, la transferencia de tecnología. Básicamente se tiene que hacer el desarrollo del proceso de fabricación, producir los primeros lotes para pruebas clínicas y potencialmente, perdón, y después se deben producir los lotes ya con buenas prácticas de manufactura que puedan ya ser utilizadas para uso en humanos con un proceso de manufactura ya definido. Una vez que tenemos esto, pues podemos pasar a lo que son las fases de investigación clínica, en donde tenemos una fase 1, en donde decenas de voluntarios reciben la vacuna y aquí lo que queremos saber es si la vacuna es segura, si resulta, hay una respuesta inmune en estos pocos individuos y también a veces buscamos cuál es la dosis adecuada de estas vacunas para resultar en una inmunidad deseada o necesaria. En la fase 2 participan cientos de voluntarios y aquí lo que queremos saber es cuáles son los efectos secundarios más comunes y también queremos saber si la vacuna es inmunogénica. Básicamente determinamos títulos de anticuerpos para saber si está o no presente esa inmunidad. Y finalmente, en la fase 3 tenemos miles de voluntarios y aquí es en donde queremos saber si la vacuna es o no eficaz. Y también necesitamos obtener de aquí lo que es la información sobre efectos secundarios y seguridad. Entonces, aquí básicamente también queremos saber cuáles son algunos otros cuestiones que tienen que ver con la seguridad de la vacuna. Una vez que ya tenemos toda la información completa desde el primer ratón en mi laboratorio hasta el último paciente en la fase 3, esto digamos es lo tradicional, básicamente pues se somete la información a la entidad regulatoria del país correspondiente, en México la COFEPRIS, quienes determinan si es que la vacuna es segura y eficaz. Y esto pues es muy importante recordar que todas las intervenciones de la salud tienen algún efecto secundario, por lo que, bueno, pues hay que hacer un balance riesgo-beneficio y el beneficio tiene que ser mucho mayor del riesgo. En el caso de las vacunas COVID, se da una autorización para su uso en caso de emergencia, como hemos visto en México, y después se realiza un monitoreo muy estricto y cercano de la seguridad y eficacia con el fin de asegurar que todo está bajo control. Y si hay alguna sospecha de que algún efecto secundario grave no identificado originalmente está sucediendo, pues entonces se detiene la aplicación de la vacuna, como vimos que sucedió la semana pasada en el caso de la vacuna de AstraZeneca.
¿Cómo fue posible entonces desarrollar tan rápidamente unas vacunas en el caso de COVID cuando sabíamos que estos procesos tomaban más de 10 años y ahora se logró hacer entre 12 y 18 meses? Básicamente en el desarrollo normal nosotros tenemos un proceso lineal de desarrollo en donde primero se evalúa la parte preclínica, toma años, después lo que les decía preclínico, otros años, se somete la información o solicitud para un medicamento en investigación y las fases clínicas pues se hacen entre 5 y 7 años, en donde pues iniciamos fase 1, fase 2, fase 3 y básicamente esto se hace de esta manera en serie porque cada uno de estos procesos tiene un costo muy alto y la probabilidad de éxito de las nuevas vacunas pues es bastante baja. Por lo tanto, pues si falla nuestra vacuna en alguno de estos puntos, pues todo el dinero que se haya invertido hasta ese momento se pierde. Entonces, las empresas en general, pues son muy conservadoras con su dinero y prefieren hacer esto paso a pasito. Una vez que ya tenemos toda la información, como ya mencioné, se somete a la entidad regulatoria que puede tardar de 1 a 2 años y una vez que ya se da la luz verde, entonces inicia la producción a gran escala y eso es lo que nos toma 15 años o más. ¿Qué es lo que se hizo en COVID? Bueno, algo que es muy importante es que ya teníamos información preexistente de SARS-CoV y de MERS. Esta información fue la base para generar estas vacunas, ya que incluso para el caso de SARS ya existían algunas vacunas en desarrollo que se habían ya evaluado en fases preclínicas. Con base en todo este conocimiento, se pudo avanzar rápidamente a la parte de desarrollo de proceso, la parte preclínica, estudios de toxicología, básicamente pues que se hizo en parte de manera paralela. Se iniciaron las pruebas clínicas, vean las diferencias, se hicieron lo que se pudo en paralelo, no en serie, e incluso inició la fabricación aún antes de que se tuviera la evidencia completa. Después de este paso, entonces fue sometida la aplicación o la solicitud de registro y en lugar de tardar de 1 a 2 años, pues las agencias regulatorias, en este caso la FDA, tardó entre 1 a 2 meses. Y esto fue posible porque la agencia regulatoria se involucró en los desarrollos desde el inicio, lo que le permitió poder evaluar esta información de manera más rápida y así lograr la autorización para uso en emergencia en tiempo récord. ¿Cuáles son las vacunas contra COVID que están en México? Bueno, pues hasta este momento tenemos autorizadas para uso en emergencia en México 5 vacunas. La de Pfizer, la de AstraZeneca, Sputnik V, CanSino y Sinovac. Aparte, en pruebas clínicas se han evaluado en México la vacuna de Janssen y la vacuna de Novavax. Y además hemos escuchado que México también participa en la iniciativa COVAX, en donde se espera que tengamos también dosis. Cada una de estas vacunas en general tiene características muy diferentes. La de Pfizer es una vacuna que codifica para la proteína S o Spike, pero que ha sido estabilizada a prefusión. Es una vacuna de RNA modificado. La de AstraZeneca, como sabemos, está basada en un adenovirus de chimpancé, Sputnik V, en adenovirus 26 y 5, el CanSino en adenovirus 5, Sinovac en virus inactivados y Janssen también tiene adenovirus 26, pero esta también codifica para el Spike estabilizado, mientras que Novavax es la más avanzada en cuanto al uso de la proteína recombinante. Y en la iniciativa COVAX, pues llegarían distintas vacunas de las ya listadas arriba. Las características de estas vacunas son que tienen diferentes eficacias. Recordemos que la eficacia se determina en estudios clínicos y aquí puse, cuando había información, cuál fue la eficacia en mayores de 65 años, que como sabemos es la población más vulnerable. Entonces, tenemos, pues como pueden ver aquí, valores similares en el caso de las vacunas que nos reportan para mayores de 65 años y para la población en general.
De estas vacunas se pueden requerir 1 o 2 dosis y en esta tabla pues es la información que pues no sabemos muy bien si va a ser así, probablemente ustedes sepan mejor que yo o están siendo así, de las diferentes dosis o millones de dosis que van a llegar a México y el número de pacientes o de personas, perdón, que van a poder recibir estas vacunas, ya que son 2 dosis. Sabemos que básicamente pues tenemos estos calendarios de vacunación en el país y pues lo que estamos nosotros esperando pues es que estas vacunas sean eficaces y en general el endpoint o el objetivo de las pruebas clínicas son pues si hay COVID o no en las personas vacunadas. Entonces, la vacuna puede, digamos, limitar la infección de diferentes maneras. Puede prevenir la infección o también puede prevenir la enfermedad, ¿no? Esto significa que los vacunados serían asintomáticos y podrían seguir transmitiendo el virus SARS-CoV-2 alrededor en la población, lo cual pues obviamente obliga a que sigan teniendo las medidas de sana distancia y del uso de cubrebocas, como hemos escuchado. Por otro lado, también sabemos que evita la entrada serían las unidades de cuidados intensivos, que es básicamente lo que llamamos el evitar COVID grave, ¿no? O incluso acá previenen la muerte y bueno, pues también pueden prevenir la transmisión. ¿Cuál es la situación en estas vacunas? Bueno, esta es la tabla que ya les mostré hace rato, pero ante la pregunta de si evitan COVID grave, bueno, pues las vacunas de Pfizer y AstraZeneca han reportado que sí. Janssen reporta que evita el COVID grave en 85%, pero en las otras, pues yo no he encontrado información con respecto a esto. Y en cuanto a si evita la transmisión de Pfizer, se sabe que la reduce en un 98%, mientras que AstraZeneca la reduce en 2/3. Les mencioné hace rato que se podían además modificar a las proteínas que son utilizadas en las vacunas. Este es el artículo en donde se reportaron los resultados de las pruebas clínicas de la vacuna de Pfizer, que como sabemos es esta vacuna de RNA mensajero que está dentro de una nanopartícula de lípidos. Perdón. Y lo que es muy interesante es que lo que codifica este RNA mensajero no es el spike normal, sino es la proteína spike con una conformación prefusión que está estabilizada. Entonces, de hecho, esta proteína que está codificada por este mensajero no existe en la naturaleza. Es una proteína que fue ingenierada o modificada por el humano para incrementar su estabilidad y también su inmunogenicidad. Esto pues solo se puede hacer con este tipo de tecnologías. Algo también que es muy interesante ver son los resultados de las pruebas clínicas de esta vacuna que se evaluó en este artículo, que fue el primero publicado, más o menos en 3,500 participantes con 2 dosis, una al día 0 y otra al día 21, reacciones adversas típicas para vacunas, dolor, eritrema, hinchazón, fiebre, dolor de cabeza y mialgia, y se detectó la protección 12 días después de la primera dosis o 7 días después de la segunda. Aquí una protección parcial, ¿no? Y algo que es muy interesante, pues es ver las gráficas de la incidencia acumulada de la enfermedad en las personas placebo y en las personas que recibieron la vacuna, con lo que podemos ver una clara diferencia y cómo pues la vacuna básicamente evita la enfermedad. Esta es una gráfica que tomé del sitio de Sputnik, del sitio de la vacuna Sputnik V, que recordemos que es una vacuna de adenovirus primero 26 que se inocula al día 1 y después, 21 días después, hay una segunda inmunización con un adenovirus, en este caso un adenovirus 5, que estimula la respuesta inmune. Entonces, en verde podemos ver el esquema tradicional de Sputnik, en donde vemos la respuesta básicamente de anticuerpos, como al ponerle la segunda dosis del adenovirus 5 hay un aumento importante en la respuesta
que permanece más o menos sostenida al menos durante este tiempo. ¿Qué pasa si ahora utilizamos, en lugar de utilizar una dosis de un adenovirus y la otra de otro, dos dosis de este adenovirus, por ejemplo, del adenovirus 26? Lo que sucede es que cuando nos vacunan con estos virus, pues nuestro cuerpo también genera inmunidad contra el vector. Recuerden que este es como un vehículo o una nave del gen. Y entonces, pues lo que sucede es que lo neutraliza y evita que pueda entregar el material genético, con lo cual la respuesta inmune pues es menor. ¿Y qué pasa si no aplicamos la segunda dosis? Pues pueden ver cómo vemos una disminución en la respuesta de anticuerpos, lo cual no quiere decir que no estemos protegidos, ya que recordemos que también tenemos la respuesta celular. Por otro lado, del artículo de New England Journal of Medicine de esta vacuna, pues ven un comportamiento muy similar entre placebo y la vacuna, en donde se ve claramente cómo disminuye el porcentaje de personas confirmadas por COVID cuando aplicamos la vacuna de Sputnik V. Es importante comparar también o saber qué es lo que sucede en el mundo real. Hasta ahora he hablado de eficacia, que recordemos que es el valor que obtenemos en las pruebas clínicas, pero ¿qué pasa con la eficiencia? Y cuando hablamos de eficiencia nos referimos a cómo se desempeña la vacuna en una población abierta. Y el artículo que está muy, muy interesante es este de Dagan, en donde reportan los resultados de Pfizer, donde se utilizó la vacuna en Israel. Entonces podemos ver en esta columna los datos de eficacia obtenidos por los estudios clínicos, mientras que en la columna de la derecha vemos los datos de eficiencia que se obtuvieron en el uso de la vacuna en la población abierta en Israel. Vean ustedes la diferencia en cuanto al número de personas, 36.500 para el caso del estudio clínico, mientras que aproximadamente fueron 3 millones de personas para el estudio de eficiencia. Y vean ustedes cómo realmente no existe una diferencia significativa entre la información reportada en el estudio clínico con la información reportada en el caso de este análisis de eficiencia ya en campo, en donde pues vemos que realmente no hay una diferencia cuando ya se aplica en población abierta. Otro punto que es importante tomar en cuenta tiene que ver con qué tanto tiempo después de la vacunación hay inmunidad. Y esto ya lo había mencionado hace un momento. En este mismo artículo de Pollack nos dice que entre 14 a 20 días después de una sola dosis, la eficacia, que es llamada como el porcentaje de las personas que se evitó que tuvieran COVID, más o menos es del 41%. De 21 a 27 días esto sube a 57%, y cuando se aplica la segunda dosis y 7 días después, pues básicamente tenemos una eficacia de alrededor del 91%, que ya no es diferente a los valores reportados aquí. Entonces, por eso es que se ha dicho que entre una semana y 2 semanas después de la segunda dosis ya nos podemos considerar protegidos de COVID. Otra situación que es de mucho interés, pues es la aparición de las variantes. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues conforme este virus se esté multiplicando de manera ilimitada en la población en general, pues va a haber mutaciones. Algunas de estas mutaciones le van a dar una ventaja evolutiva al virus y van a ser, pues básicamente, predominantes o pueden llegar a ser pues las que estén circulando de manera más abundante en una población. En cuanto a las variantes, pues hay algunos reportes en cuanto a, esta es la misma tabla que ya les había mostrado antes, pero ¿qué pasa con la eficacia en cuanto a las variantes? En el caso de Pfizer, en estudios en el laboratorio, se ha determinado que la eficacia contra la cepa, o perdón, las variantes que primero se identificaron en el Reino Unido y Sudáfrica, realmente es igual y no se reporta un cambio importante. Sin embargo, en el caso de AstraZeneca, se reporta una menor eficacia contra enfermedad leve a moderada ocasionada por la variante sudafricana, aunque no hay datos en enfermedad severa. De estas no tenemos datos. Con Janssen reportaron
un 57% de eficacia contra la variante sudafricana, y en Novavax, pues una reducción tanto de eficacia, tanto con la variante del Reino Unido como con la variante que fue aislada en Sudáfrica. ¿Qué está pasando en México? Aquí ya tengo que agregar a Birmex en esta diapositiva. Parte de las instituciones que están trabajando en la producción y desarrollo de vacunas, y bueno, también hay que agregar a Drugmex y a sus aliados, hay que actualizar esta diapositiva. Pues tenemos por un lado a Liomont, que sabemos que está haciendo el llenado y el envasado de la vacuna de AstraZeneca. Tenemos a Vimex, que está desarrollando una vacuna contra influenza basada en su tecnología, contra COVID, basada en su tecnología que ya tienen en la empresa. Probiomed también ha dicho que va a participar con algunos desarrollos, y Neol Pharma está apoyando a 2 desarrollos académicos. Y de este lado vemos instituciones, universidades de educación superior. Me estoy enterando que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo también se está haciendo algo de trabajo, en donde pues también se están desarrollando o avanzando de distintas maneras en el desarrollo de vacunas contra COVID en México. Nosotros en particular en el instituto estamos basando el desarrollo que estamos haciendo en una tecnología que habíamos desarrollado anteriormente, en donde básicamente pues nosotros empezamos a trabajar con los flavivirus, los virus Zika y dengue, y en particular pues estábamos enterados o interesadas en estos virus porque pues causan enfermas severas, en el caso del síndrome congénito del virus Zika, que es bastante grave, más aparte el dengue grave o dengue hemorrágico. Y el desarrollo de la vacuna que estábamos haciendo en el instituto estaba basada en este fenómeno, o quería evitar este fenómeno, que se llama amplificación mediada por anticuerpos. Lo que sucede es que cuando un virus llega a nuestro organismo, pues se producen anticuerpos que neutralizan a este virus. Y aquí pueden ver el virus rojo y los anticuerpos rojos. Este virus ya neutralizado a través de la unión de la región Fc de los anticuerpos a los receptores Fc gamma en distintas células, en este caso macrófagos, permiten la internalización del virus a la célula y básicamente su posterior destrucción. Por otro lado, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos una segunda infección? Y esto lo hemos escuchado mucho para dengue, en donde escuchamos que cuando a uno le da dengue por segunda vez, pues entonces puede tener dengue severo. Lo que sucede en esa segunda vez es que si llega un virus diferente, un virus de otro tipo de dengue, por ejemplo, vean aquí ponen el virus verde, ¿no? Mientras que acá era rojo, pues los anticuerpos sí se unen a ese virus, pero no alcanzan a neutralizarlo. Los anticuerpos entonces acarrean al virus al interior de las células del sistema inmune, en particular macrófagos, pero en lugar de destruir al virus, lo que sucede es que hay una replicación aumentada de los virus, lo cual significa que agrava la enfermedad. Este fenómeno había sido también reportado para el virus SARS-CoV-2 y es la razón por la cual a nosotros nos interesaba en el laboratorio utilizar nuestra propuesta para Zika y dengue, también para SARS-CoV-2. Entonces, en el caso de Zika y dengue, decidimos basar nuestro desarrollo en un epítopo llamado epítopo EDE, que es un epítopo complejo, un epítopo cuaternario que está formado por distintas regiones de la proteína, y que además, algo que es muy interesante, es que es común entre los virus Zika y los diferentes tipos del virus dengue. Entonces, básicamente, este epítopo se llama ED1 y produjimos un anticuerpo que se llama ED1C8 que reconoce a este epítopo en particular. Utilizando ese anticuerpo y la tecnología de despliegue en fagos, identificó Esmeralda Cuevas, que hizo este trabajo, 3 candidatos de vacuna o de péptidos, en particular de epítopos, y que pues se inmunizaron en ratones con nada de buenos resultados. Pensamos nosotros que la razón por la que no habíamos tenido buenos resultados en esta primera inmunización, pues era debido a que los péptidos solubles son muy poco estables.
Entonces, pues se nos ocurrió presentar esos mimótopos adentro de otra cápside viral. La cápside de otro virus diferente que ahora la decoramos con los mimótopos de los virus Zika y dengue y ahora también de SARS-CoV-2. Cuando inmunizamos animales con estas cápsides que presentan estos mimótopos, pues básicamente obtuvimos anticuerpos que reconocían a los virus Zika y dengue y además alguna neutralización. Para poder hacer la producción de estas partículas o candidato de vacuna, utilizamos este sistema que yo he trabajado desde hace muchos años, que es el sistema células de insecto baculovirus, en donde entregamos el gen de la proteína S, en el caso de, bueno, no, más bien de la cápside que está presentando nuestros péptidos o mimótopos a unas células de insecto que entonces producen, pues básicamente nuestra proteína. Y esto que ven aquí es una reconstrucción de los datos de criomicroscopía electrónica que obtuvimos en colaboración con el Simons Structural Center de Nueva York, básicamente pues nuestro candidato a vacuna contra virus Zika y dengue. A lo mejor les parece un poco exótico esto de utilizar células de insecto, pero es importante resaltar que dos de las vacunas que están en el mercado, Flublok y Cervarix, Flublok contra el virus de la influenza y Cervarix contra el virus de papiloma humano, son producidas utilizando este sistema. Y básicamente, pues lo que hicimos fue analizar a la proteína S o espícula y su interfase o su interacción con el receptor AC2 para buscar péptidos que entonces desplegamos en las cápsides, como les acabo de mostrar. Y obviamente, pues vamos en cuanto al desarrollo de la vacuna, la caracterización in vitro, en un matriz de decisión en donde regresamos cuando hace falta. En este momento estamos montando los modelos en el laboratorio con buenas prácticas en colaboración con la Facultad de Química de la UNAM, ya en un entorno de calidad, con modelos animales adecuados y en laboratorios de bioseguridad BCL3 y BCL3 para animales en colaboración con el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Y estamos pues ya planeando lo que va a ser la producción GMP si todo esto sale bien. La producción GMP la vamos a hacer en colaboración con Laboratorios Leomont, que son unos colegas con los que colaboramos desde hace varios años y que pues han accedido a presentarnos o a prestarnos su planta para producción de biotecnológicos que ven aquí. Y algo que es muy interesante es que esta planta pues es operada por la gente del Instituto de Biotecnología. Aquí estos son Edgar y Juan Carlos de mi equipo de trabajo. Entonces pues podemos operar la planta de forma relativamente sencilla porque estas son las mismas personas que están trabajando en el desarrollo de proceso en mi laboratorio. Finalmente, antes de despedirme, quiero recordar que en México, pues básicamente se producen dos vacunas para uso humano, la de hepatitis B por Proviomed y la de influenza tradicional por Sanofi Pasteur, en donde aquí se trabaja el principio activo, pero cada año nacen 2 millones de niños que necesitan vacunas y hemos tenido desabastos de vacunas en 2017, 2018, 2019 y 2020, por lo cual es indispensable contar en el país con la capacidad de fabricar vacunas. Y Birmex es aquí, en mi opinión, pues la entidad natural que fue desde los inicios fundada con esta misión de producir vacunas, porque este es un tema de salud pública y los intereses comerciales de empresas farmacéuticas que obviamente pues van a producir aquellas vacunas que resultan en una utilidad, pues no puede ser lo que lleve o lo que sea el drive para la producción de vacunas, sino la producción de vacunas se tiene que realizar necesariamente teniendo la salud pública como el objetivo principal y por esto es indispensable que una empresa paraestatal como Birmex sea quien haga esta labor. No me quiero despedir sin darle las gracias a todo el equipo del instituto que está básicamente de mi laboratorio y del doctor Tonatiuh Ramírez, que está trabajando con estos proyectos anti-COVID. En el instituto estamos haciendo cuestiones desde investigación básica hasta cuestiones de seguimiento, tratamiento, prevención, diagnóstico molecular y trabajamos gracias al apoyo de la SECTEI de la Ciudad de México, la propia UNAM, el gobierno del estado de Morelos y la Secretaría de Relaciones Exteriores, AMEXIT. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctora, por esta plática tan interesante y como ya han mencionado algunos comentarios aquí, la información muy sencilla, fácil de entender. Es algunos de los comentarios, algunos la felicitan, la plática muy interesante y empezaremos con las preguntas. Una de las que realizaron, y ya la contestó, que la misma pregunta, la misma persona que la hace, vio que la estaba contestando usted, pero solamente la voy a mencionar para que no quede sin mencionarse. ¿Es cierto que se requieren las 2 dosis para que puedan tener mayor efectividad las vacunas? ¿O desde la primera vacuna ya se pueden crear anticuerpos? Justo lo mencionaba Sí, usted, sí pero quiero amplia. responder, ingeniero, si me permite. Claro que sí. Bueno, sí se crean anticuerpos desde la primera dosis. De hecho, se están explorando y seguramente lo han visto, utilizar una sola dosis, sobre todo para personas que fueron enfermas de COVID. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que los estudios clínicos de las vacunas con 2 dosis se introdujo una segunda dosis. Entonces, no sabemos la eficacia a largo plazo de utilizar una sola dosis. Es importante recordar que cualquier estrategia de vacunación que se va a utilizar tiene que estar avalada por los estudios clínicos correspondientes. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta. ¿Existen algunos medicamentos o complementos alimenticios que refuercen el sistema inmune y que ayuden a que la aplicación de la vacuna sea más efectiva? Bueno, hasta el momento no se ha identificado a través de pruebas clínicas o no hay evidencia sólida, que no sea evidencia meramente anecdótica, de que algún medicamento o nutriente o algo así pueda ayudar tanto en el caso de COVID como en el caso de vacunas. De la única que sí existe cierta evidencia es del uso de la vitamina D. Entonces, bueno, pues en un país como México, en donde tenemos sol, pues difícilmente vamos a tener deficiencia de esta vitamina, pero pues asegurarse que no estamos limitados por vitamina D es una buena estrategia. Y otra pregunta. ¿Qué tratamientos están comprobados para la gente que presenta infección después de haber sido vacunadas? Pues es el mismo caso de la infección original, ¿no? Que sabemos que los tratamientos que tienen autorización para uso en emergencia, pues son en particular el Remdesivir y algunos anticuerpos monoclonales que han sido autorizados básicamente en el extranjero y me parece que ya también fueron autorizados para uso en emergencia aquí en México. Esos serían los mismos tratamientos. Ahora es importante tomar en cuenta que tienen sus nichos particulares. Los anticuerpos monoclonales van a ser eficaces al inicio de la infección, cuando la infección está activa, aunque hay algunos indicios de que también puede ayudar más adelante, pero si se aplica demasiado tarde, pues ya difícilmente tienen el efecto deseado. Y por otro lado, pues también el Remdesivir tiene su momento indicado para aplicar. Recordar que el uso de esteroides pues debe usarse solamente en pacientes que ya estén pues digamos bajo atención médica con problemas serios inflamatorios para evitar que disminuyan la respuesta inmune natural ante la infección del virus, si los usamos de manera prematura. Muchas gracias, doctora. Aquí una pregunta. ¿Qué pasa si alguien se vacuna primero con la de Pfizer y luego con la de CanSino? Bueno, de nuevo, lo que nos tiene que guiar es la evidencia clínica. No se han hecho estudios clínicos investigando qué es lo que sucedería, entonces no puedo dar una respuesta de qué podría pasar. Sin embargo, hay alguna información, por ejemplo, que se ha publicado en el sitio de la Organización Mundial de la Salud, en donde dicen que al tratarse del mismo antígeno, pues en principio no debería haber problema. Mi opinión personal es que es mejor esperar a tener la vacuna que ya recibimos y seguir el esquema como está indicado y no hacer cambios. Okay. ¿Puede la vacuna generar efectos negativos en personas con alergias a algunos medicamentos? No, solamente puede generar efectos negativos en aquellas personas que son alérgicas a los componentes de la fórmula.
En particular, se ha identificado en el caso de las vacunas que tienen polietilenglicol que pues una alergia hacia este compuesto pues puede ser lo que resulta en los choques anafilácticos, que debo decir que son muy poco frecuentes, que se han reportado. Bueno, Guadalupe Velázquez, Itzel RL, Rafael Hernández, envían felicitaciones y excelente presentación. Muchas felicidades, doctora. Gracias. Y ahora, para no perder la costumbre, haré una de mis preguntas que luego son como existenciales, y de eso yo creo que fui un niño que no pasé por la etapa de preguntón y ahora soy preguntón. Qué bueno, qué bien. ¿Por qué si tenemos todos estos mecanismos de defensa innatos y, por ejemplo, recuerdo mis clases de inmunología, las barreras primarias, ¿no? Tenemos la piel, tenemos mucosas, las vibricias de la nariz, la saliva. ¿Cómo es que evaden los virus y por qué son más agresivos, si podemos llamarla de alguna manera, en comparación con otros? ¿Por qué se vuelve tan difícil? ¿O por qué cómo evaden a nuestro sistema inmunológico los virus? Gracias por la pregunta, ingeniero. La realidad es que los virus no son tan eficientes evadiendo nuestro sistema inmunológico, ¿no? Más o menos se cree que el 80% o muchas personas de las que fueron infectadas con SARS-CoV-2, o sea, infectada, no se enfermaron, no les dio COVID. Todos los asintomáticos no tuvieron COVID. Entonces, todos esos, pues sucedió justamente lo que usted menciona, ingeniero. Nuestro sistema inmune funcionó bien y detuvo la infección en una etapa que no resultó en ninguna manifestación clínica. ¿Qué es lo que sucede? Pues hay algunas, pues, simplemente por cuestiones probabilísticas, personas en donde estas defensas fallan. ¿Por qué fallan? Pues pueden fallar, por ejemplo, y esto se ha visto, que hay una dependencia en cuanto a la carga viral y la posibilidad de que nos enfermemos. Si son muchísimos virus, entonces ahí sí no hay defensa que nos proteja. Por ejemplo, tenemos el caso de la influenza aviar, la H5N1 en China, que no, esta enfermedad no ha llegado o no se ha vuelto en una pandemia. ¿Por qué no ha sucedido esto? Bueno, pues porque básicamente el ligando del virus pues está en la parte baja de nuestro tracto respiratorio, no está muy accesible al virus. Pero cuando la carga viral es tan alta como en China, donde la gente vive con sus gallinas y tienen una convivencia muy cercana, entonces están expuestos a cargas muy altas, entonces una infección que no es natural llega a suceder. Entonces la carga viral es muy importante. De ahí la importancia del uso de cubrebocas y de guardar la distancia, porque podemos estar expuestos, pero si son poquitos virus, pues no nos enfermamos. Y por otro lado, pues obviamente van otros parámetros que puedan resultar en una persona que por X o Y razón, pues está en cierta debilidad, ¿no? Y sabemos claramente cuáles son esos factores de riesgo, las personas que tienen sobrepeso, con perfiles inflamatorios, etcétera. Ok, y bueno, justo también iba en ese sentido, porque todos, es falso, o como usted bien dice, que haya asintomáticos. Realmente, o su sistema de defensa fue tan bueno y la carga viral no fue tan alta, o también hubo una respuesta que no la notamos, pero no fue tan exacerbada como ha pasado con el resto de la población que sí lo ha presentado, ¿no? Entonces, sí. Ese miedo de que los asintomáticos andan contaminando, pues pudiera parecer que es falso, ¿no? No andan por la vida contaminando ellos, porque ya esos asintomáticos no necesariamente son personas que infectan, ¿es correcto? Bueno, de hecho, esto es algo muy interesante, ¿no? En un inicio sí se decía, los asintomáticos son los que andan por ahí propagando el virus en general. Pero recordemos lo que se ha visto ya muy claramente con el uso, por ejemplo, de la prueba de antígeno, ¿no? Sabemos que la prueba de antígeno, pues obviamente va a tener una alta sensibilidad en personas que tienen algún síntoma. Pero lo que sí se ha visto es que para que sea una persona contagiosa, pues casi tiene que ser positiva la prueba de antígeno, porque la prueba de antígeno pues mide
o B detecta las partículas virales que están en nuestro tracto respiratorio superior, ¿no? Y básicamente se ha visto que si no dan positivo a la prueba de antígeno, pues no van a ser contagiosas. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo con usted, ¿no? Estos asintomáticos, pues sí tuvieron algún síntoma, lo que pasa es que no lo, pues son síntomas que no los vemos porque no los medimos, ¿no? Eh, eh, y muchos de ellos, pues sí tienen títulos de anticuerpos al final, lo cual podríamos pensar que no, a lo mejor síntoma no es la mejor manera de referirnos a eso, ¿no? Pero sí hubo una Claro. consecuencia de esa infección. Ok, muy bien. Y una última pregunta para respetar su tiempo, doctora. ¿Qué vectores se utilizan para la fabricación de las vacunas? Digo, ya la mencionó, pero si pudiera Yo creo que contestar eso. aquí básicamente tienen que participar todos los sectores y eso a lo mejor suena muy extraño, pero estoy convencida que es así. Nosotros como sector académico, pues está en nosotros descubrir y proponer nuevas vacunas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el sector industrial, empresarial? Bueno, necesariamente tiene que participar porque un laboratorio académico pues no va a estar vendiendo vacunas, ¿no? Y tampoco tenemos la infraestructura de fabricación con buenas prácticas ni la cultura que existen empresas como Birmex, en donde existe este entorno de calidad que es central, indispensable e inaludible para el desarrollo de una vacuna. El sector gubernamental es muy importante, tenemos que tener estrategias regulatorias que fomenten el desarrollo nacional, en donde obviamente no significa que dejen pasar cualquier cosa, claro que no, significa que se involucren, que vean cuál es la situación, que el sector regulatorio también esté altamente capacitado para que pueda evaluar los riesgos de una manera razonable que estimule el desarrollo y no que a todo diga que no, ¿no? Porque cuando, yo digo, cuando falta preparación o experiencia, pues uno tiene que ser precavido, o mejor digo que no. Entonces, y por otro lado está el público. El público tiene que aceptar las vacunas, tiene que querer vacunarse y también educarse y no hacer caso de todas estas falsas informaciones que existen y buscar cuáles son las fuentes de información adecuadas para poder tomar sus decisiones de la mejor manera. Y además, también el público, pues en una situación como esta pandemia, yo digo que es única, porque cada uno de nosotros tenemos el poder de salvar una vida, utilizando las estrategias que ya hemos escuchado de la sana distancia y el uso de cubrebocas. Muchas gracias, doctora. Y omití al inicio de la conferencia comentar el por qué ahora estamos en línea y no ha sido presencial. La doctora, como bien mencionaba al principio, ha sido recién nombrada directora del Instituto de Biotecnología de la UNAM y ahora están en este proceso de cambio. Por eso nos pidió que la hiciéramos vía remota. Sí, Y qué pena. no, al contrario, lo menciono porque algunos comentarios de Facebook, de repente ahí hubo quien suponía que estábamos haciendo como que poniendo pies, como para que le comento, doctora, tuvimos primero un problema el primer día con el sonido que no ha sido el problema de que nuestro técnico que aquí está presente y habló con usted antes de iniciar Ah, sí, muy la amable. conferencia, él está pegado aquí, hizo pruebas y todo, y al momento de la conferencia falla el sonido. Solucionamos el sonido y ayer nos fallaron las diapositivas, la secuencia y no se veía. No, qué horror. Y entonces, para que no vayan a pensar que hay aquí algo que nosotros, de verdad estamos haciendo aquí el licenciado Cristian ha estado pegado aquí todo el día y todo el tiempo ha estado organizando esto, pero Pero hoy bueno, no pasó nada, ¿verdad? ¿O sí? no, hoy ¿Pasó no, algo? no, hoy no nada. Hoy Porque afortunadamente todo ha salido perfecto. sí, me disculpo, ingeniero, me hubiera encantado ir a Birmex. Como ya mencioné, yo soy una convencida de que Birmex es Lo indispensable y sabemos. central para la salud de este país. Me encanta irlos a visitar, pero desafortunadamente esta semana es imposible por la situación que usted acaba de mencionar. Sí, doctora, y de nuevo, de verdad, muchísimas felicidades. Entiendo que sería ahora la primera mujer directora del Instituto de Biotecnología. Pues Así muchísimas es. felicidades. Gracias, después de casi 40 años. wow, increíble.
Increíble. Y veía que una gran cantidad de mujeres son parte de los dos equipos, tanto del doctor Tonatiuh como el de usted. Sí, Y sí, bueno, sí, sí, este, tenemos buen balance. qué bueno. Pues tenemos un reconocimiento que se lo haremos llegar ya de manera física, y aquí lo tenemos, y de parte del doctor Pedro Centeno, director general de Birmex, le hacemos este reconocimiento, y a la letra dice: Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México SADCB agradece a la doctora Laura Alicia Palomares Aguilera su colaboración, conocimiento y dedicación para la realización de la conferencia Diferentes Vacunas COVID-19. En el marco de los festejos por el 22 aniversario de nuestra institución, firma el doctor Pedro Mario Centeno Santaella, director general. Ciudad de México, marzo de 2021. Muchísimas gracias, doctora. Estoy muy agradecido, estamos muy agradecidos por su pronta respuesta, y que lo hicimos muy rápido y usted aceptó prácticamente de manera inmediata. Muy agradecidos, muchísimas gracias. Nos ha gustado mucho su conferencia y esperamos, como usted lo ha dicho, muy pronto verla por aquí y estrechar los lazos y hacer muchas cosas que queremos hacer, y esperemos que pronto las podamos realizar. Sí, ingeniero, muchas gracias. Mis saludos, por favor, al doctor Centeno. Y Gracias. bueno, pues sí, espero poderlos visitar pronto y estrechar lazos. Gracias. Muchísimas gracias, y a todas las personas que estuvieron presentes y a los que estarán de manera después de que se termine esta reunión y lo puedan ver, que queda grabado en la página de Facebook de Birmex. Recordarles que vamos a tener otras conferencias. Mañana es a las 5 nuevamente. Y ahí en el programa podrán ver quiénes van a estar presentes. Y muchísimas gracias por todo. Hasta luego y que descansen. Gracias, buenas tardes. Hasta Hasta luego. luego, maestra. Muchísimas gracias. ¿Ya nos sacaron de línea? No, aún estamos en línea, doctor.